En lo más profundo del océano vivía una sirena llamada Marina. A Marina le encantaba explorar los lugares más misteriosos del mar. Un día, decidió nadar más lejos de lo habitual para ver qué maravillas encontraría en las profundidades. Mientras nadaba entre peces de colores y corales brillantes, Marina vio algo relucir en el fondo del mar. Curiosa, nadó hacia el objeto y descubrió un viejo cofre cubierto de algas. Lo abrió lentamente y, para su sorpresa, encontró un tesoro lleno de joyas y monedas de oro. Pero lo que más le llamó la atención fue un pergamino antiguo enrollado en un lado del cofre. Lo tomó y lo desenrolló con cuidado. El pergamino decía: "Este es el tesoro de los 3 deseos. Quien lo encuentre podrá pedir 3 deseos, pero cada deseo tiene un precio, una gema mágica que se encuentra en diferentes partes del océano. Para obtener cada gema, deberás superar una prueba". Marina se emocionó mucho. 3 deseos. Podría pedir lo que quisiera. Pero primero, tenía que encontrar las 3 gemas mágicas. Con valentía y determinación, Marina decidió comenzar su aventura. La primera gema, el rubí del cañón de coral. La primera gema que Marina debía encontrar era el rubí del cañón de coral. Este rubí estaba escondido en un cañón profundo rodeado de afilados corales que podían cortar como cuchillos. Marina nadó hasta el cañón y vio que el rubí brillaba al fondo. Pero cuando se acercó, un pez león, conocido por su carácter protector, nadó frente a ella. "Si quieres el rubí del cañón de coral, debes superar la prueba de la agilidad", dijo el pez león con voz seria. La prueba consistía en nadar a través del laberinto de corales sin tocar ninguno de ellos. Marina respiró hondo y comenzó a nadar cuidadosamente. Usando su agilidad, se deslizó entre los corales sin rozarlos. Fue muy difícil, pero Marina lo logró. El pez león sonrió y le entregó el rubí. "Bien hecho, Marina. Has demostrado ser muy ágil y cuidadosa". La segunda gema, el zafiro de las cavernas oscuras. La segunda gema estaba en las cavernas oscuras, un lugar lleno de misterios y criaturas marinas que nunca antes había visto. Marina nadó hacia las cavernas y, tan pronto como entró, se dio cuenta de que no podía ver nada. Todo estaba completamente oscuro. De repente, una suave luz azul iluminó la cueva, revelando un zafiro flotando en el aire. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una anguila eléctrica se interpuso en su camino. "Para obtener el zafiro de las cavernas oscuras, debes superar la prueba de la valentía", dijo la anguila. Marina se sintió un poco asustada, pero sabía que tenía que ser valiente. La prueba consistía en nadar en la oscuridad total sin miedo. Marina cerró los ojos y nadó con confianza hacia la luz del zafiro. Podía sentir la electricidad de la anguila cerca, pero no se detuvo. Siguió nadando hasta que finalmente alcanzó el zafiro. La anguila sonrió y dijo: "Has superado tu miedo, Marina. Eres verdaderamente valiente". La tercera gema, la esmeralda de la cascada submarina. La última gema, la esmeralda de la cascada submarina, se encontraba en un lugar donde el agua caía con gran fuerza. Marina nadó hasta la cascada y vio la esmeralda brillando detrás del chorro de agua. Para alcanzar la esmeralda, Marina tenía que pasar por la poderosa corriente de la cascada. Justo entonces, un viejo y sabio pulpo apareció. "Para obtener la esmeralda de la cascada submarina, debes superar la prueba de la fuerza", explicó el pulpo. Marina se preparó y, con todas sus fuerzas, nadó contra la fuerte corriente de la cascada. El agua empujaba con fuerza, pero Marina siguió adelante, moviendo su cola con todo su poder. Finalmente, llegó al otro lado de la cascada y tomó la esmeralda. "Has demostrado una gran fuerza, Marina", dijo el pulpo con una sonrisa. "La esmeralda es tuya". Los 3 deseos de Marina. Con las 3 gemas mágicas en sus manos, Marina regresó al cofre del tesoro para pedir sus deseos. "Has demostrado una gran fuerza, Marina", dijo el pulpo con una sonrisa. "La esmeralda es tuya". Con las 3 gemas mágicas en sus manos, Marina regresó al cofre del tesoro para pedir sus deseos. Estaba muy emocionada y un poco nerviosa.
Para su primer deseo, Marina dijo: deseo poder hablar con todos los animales del océano. Al instante, el rubí brilló y Marina sintió que podía entender a todos los animales marinos a su alrededor. Para su segundo deseo, Marina pensó en sus amigos y en su hogar. Deseo que haya siempre suficiente comida para todos los habitantes del océano. El zafiro brilló y el océano se llenó de peces y algas, suficientes para alimentar a todos. Finalmente, para su tercer deseo, Marina deseó algo especial para sí misma. Deseo poder ver el mundo más allá del océano y explorar otros lugares. La esmeralda brilló, y Marina sintió que sus aletas se transformaban en piernas cada vez que salía del agua. Después de pedir sus deseos, Marina se dio cuenta de que estaba muy lejos de casa y que regresar no sería fácil. El mar se oscureció y una fuerte tormenta comenzó a agitar las aguas. Las olas eran grandes y furiosas, y Marina tuvo que nadar con todas sus fuerzas para no ser arrastrada. Mientras nadaba, recordó todas las pruebas que había superado: la agilidad, la valentía y la fuerza. Usó cada una de estas habilidades para enfrentar la tormenta. Deslizó con agilidad entre las olas, fue valiente al enfrentarse a los truenos y relámpagos, y usó toda su fuerza para nadar contra las corrientes. Finalmente, después de mucho esfuerzo, Marina vio la luz de su hogar en la distancia. Con una última oleada de energía, nadó hacia la luz y llegó a salvo. Todos sus amigos y familiares la estaban esperando con alegría. Marina les contó sobre su aventura, las gemas mágicas y los deseos. Y aunque había disfrutado de su increíble viaje, estaba muy feliz de estar de vuelta en casa. Y así, Marina aprendió que los deseos más valiosos no son siempre los que podemos pedir, sino los que ya tenemos: amigos, familia y un hogar lleno de amor. Fin.